Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Arinia, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 6. Perfección. No soy dueño de Naruto. El móvil giró sobre la cuna, los juguetes bañados por los pálidos rayos de sol que se filtraban por la polvorienta ventana. Las creaciones colgantes, una miríada de puntadas negras y colores brillantes, fueron torpemente hechas a mano, pero obviamente creadas con amor, amplias sonrisas extendidas en un grueso hilo. Debajo de ellos, un niño pequeño gorgoteaba, ojos color zafiro parpadeando sin malicia hacia los juguetes mientras pequeños puños ondeaban en el aire. La puerta se abrió con un crujido y una mujer entró en la habitación, su cabello carmesí brillando a la luz que parpadeaba entrando y saliendo de la habitación. Su rostro estaba escondido detrás de la máscara de marfil pulido de un sello, un tridente, las puntas perversamente afiladas, colgaba de su espalda, y se movía con una gracia espeluznante, del tipo que solo provenía de años de acechar a sus presas en las sombras. Pero el niño sonrió con los dientes cuando la vio, agitando los brazos en el aire. Can. Can. Una risa suave, como una suave brisa a través de un cementerio, vino de detrás de la máscara de la mujer mientras levantaba al niño de la cuna, con dedos delgados envolviendo dedos frágiles. Naru-chan. ¿Cómo está mi guapo niñito? El bebé parpadeó y ella acarició sus rizos dorados, su mano temblaba levemente. Ahora, necesito que seas un chico grande para Ka-chan. Tengo que irme un poco. La sonrisa alegre del bebé vaciló, casi como si entendiera lo que estaba a punto de suceder. La mujer lo meció suavemente, sacudiendo la cabeza. Sé que no te gusta, Naru-chan, pero no puedo decir que no, esos viejos tontos no parecen entender la paternidad. Pero volveré. Lo prometo. El niño no pareció consolado por estas palabras. En cambio, se retorció en su agarre, un lamento quejumbroso surgió de su garganta. La mujer tarareaba una canción de cuna, pero no calmó al niño. De hecho, el llanto se hizo más fuerte. Suspirando, la mujer depositó suavemente al bebé en la cuna y le rozó la mejilla con la mano. Sé un buen chico para tu cuidador, ¿no? Una sombra atravesó la habitación y la mujer se dio la vuelta. De pie en la puerta, proyectando una silueta oscura contra el tenue resplandor ámbar de la luz parpadeante, estaba otro shinobi enmascarado. Pero este era drásticamente diferente de la habitación. La máscara estaba en blanco, solo un par de pequeños agujeros contra un óvalo blanco liso, un tanto sencillo estaba atado a su espalda y su postura era demasiado rígida, como si hubieran estado petrificados durante mucho tiempo y acabaran de ser liberados. Uzumaki-san. Es el momento. La mujer asintió y siguió al otro shinobi, cerrando la puerta detrás de ella con un suave clic. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo, hasta que no hubo nada más que el llanto del bebé para perturbar el pesado silencio del aire, clamando por una madre que él sabía que no regresaría. Naruto se disparó, sus ojos muy abiertos. ¿Qué fue eso? ¿Un sueño? No lo sabía. Había estado dormido mientras lo experimentaba, de eso estaba seguro. Después de todo, estaba acostado en una cama. Pero había sido extraordinariamente vívido con cada detalle, desde el crujido del móvil hasta el suave toque de la mano de la mujer, grabado en su mente. Nunca había tenido un sueño como ese. Espera un minuto. Estaba acostado en una cama. Naruto miró hacia abajo, frunciendo el ceño torciendo su rostro. Era una cama de verdad, no solo las duras y planas literas de Oto. Podía sentir un colchón blando debajo de él, y había una colcha adecuada, con una sábana azul pálido y un patrón floral blanco. Para la mayoría de la gente, habría sido bastante simple, pero para Naruto, era un lujo que nunca había disfrutado por completo. Pero no podía quedarse sentado. Tenía que averiguar qué había sucedido. Con cuidado, se levantó de la cama, haciendo una mueca de dolor por la debilidad que sentía. Pasarían varios días antes de que se recuperara por completo. Había necesitado algo de chakra para curarlo además de todo lo demás, y no sería por un tiempo hasta que pudiera arreglar otro dragón de papel. Miró a su alrededor, sus ojos se fijaron en las paredes pintadas en colores suaves, el piso de madera pulida, el reloj haciendo tic-tac en la pared. Olió el aire y arrugó su ruido. Había un olor fuerte y picante en el aire, uno que le resultaba vagamente familiar. ¿Podría ser un tipo de veneno? ¿Había sido capturado por un ninja? Rápidamente, Naruto se miró a sí mismo, aliviado al ver que lo habían dejado con su ropa, los puntos escondidos debajo de sus mangas, la daga aún atada a su cadera. Es poco probable que un enemigo lo deje con una daga, o incluso se arriesgue a que use ropa de shinobi, en caso de que haya escondido armas entre ellos.
Pero ese alivio pronto se convirtió en cautela. ¿Dónde estuvo él? Corriendo. Explosiones. Papel. Dedos de madera apretados alrededor de los suyos. Nubes rojas. Volando por el aire. Descendente. Naruto sintió que la euforía crecía dentro de él. Lo habían hecho. Para bien o para mal, aunque no podía pensar en nada que pudiera ser peor que ser el recipiente de Orochimaru, habían escapado de la guarida de la serpiente. Él y Sayuri estaban libres. Hablando de Sayuri, ¿dónde estaba ella? La sonrisa de Naruto desapareció mientras miraba a su alrededor. No podía ver ninguna señal de la pequeña marioneta, no podía sentir ningún indicio de su chakra o de la masa de metal dentro de su cuerpo. Sintió un nudo de miedo en el estómago al recordar cómo habían aterrizado. Sayuri se había estrellado contra el suelo. Se estaba pudriendo en el agua. Su corazón había sido atravesado por una roca. Escuchó el omnipotente crujido de pasos y se dio la vuelta para mirar hacia la puerta, a pesar de la ola de mareo que se apoderó de él mientras lo hacía. No conocía armas que pudieran matarlo, y había recibido suficiente entrenamiento básico para aguantar el tiempo suficiente para escapar siempre y cuando el ninja no fuera demasiado poderoso. No importa qué enemigo estuviera detrás de esa puerta, no iba a ceder ante ellos. Ah, finalmente estás despierto, querido. Naruto parpadeó. De pie en la entrada estaba una anciana, vestida con una camisa color melocotón, un delantal oscuro y un par de pantalones azules. Tenía el cabello blanco y prolijo bajo una gorra amarilla suave, y su rostro, aunque arrugado y medio escondido detrás de un par de anteojos enormes, se veía amable y amistoso. Sin embargo, no era su rostro lo que llamaba la atención de Naruto, era el cuenco que sostenía, lleno hasta el borde con un líquido oscuro y humeante del que salía el mismo olor picante. La mujer caminó hacia él, sosteniendo el cuenco. Tuviste una caída desagradable, cariño. Porque, cuando Karashi te encontró, pensó que estabas muerta. Naruto estaba muy confundido, pero su cautela comenzaba a desvanecerse. No podía sentir ningún metal en la mujer, y sus movimientos eran demasiado lentos, demasiado bruscos incluso para las kunoichi más ancianas, lo que sugería que solo era una civil. Pero Naruto no había vivido tanto tiempo confiando en los civiles, y se movió un poco, preparándose para saltar sobre ella si era necesario. ¿Quién eres tú? La mujer hizo una pausa y se golpeó la frente con una mano frágil. Oh, tonta de mí. Siempre me olvido de cosas importantes. Soy Sanso, chef y dueña de la tienda Curry of Life. Ella le sonrió, aparentemente esperando que reaccionara a esto. Naruto no tenía ni idea de qué era el curry de la vida, pero sabía que no estaba en toda su fuerza y necesitaba tener cuidado. Así que le devolvió la sonrisa, tratando de parecer impresionado. Sanso parecía feliz por esto y dejó el cuenco en la mesa junto a él. Naruto le dio una mirada cautelosa, podría ser incapaz de morir, pero no le gustaba la idea de ser envenenado. Estaba colgando los platos anoche cuando Karashi me llamó y me dijo que te había encontrado en el suelo. No estaba seguro, y le dije, Karashi, deja de contar esa tonta historia, pero me dijo que era verdad, así que salí y tú y tu hermana estaban tirados en el suelo. Naruto sintió una oleada de alivio. ¿Sayuri está bien? La anciana asintió y agitó las manos. Pero basta de hablar. No hemos tenido invitados en tanto tiempo, me estoy olvidando de todo. Ahora, come y luego podrás darte una ducha mientras yo termino el curry para tu hermana. Naruto asintió con cautela, alcanzando la cuchara. Olía bastante bien y, después de todo, tenía mucha hambre. Tomando un poco, se llevó la cuchara a la boca, mientras Sanso le sonreía. Tendría cuidado, cariño, es un ácaro. Yeah, auruk. Caliente. Jiraiya miró con amargura las ruinas de la base de Orochimaru, la entrada ahora llena por un árbol que se había derrumbado cuando sus raíces fueron atacadas. Por un lado, esta fue una gran victoria para Konoha. Gran parte del trabajo más importante de Orochimaru había estado allí, junto con muchos de sus shinobi. Menos de la mitad de ellos habían logrado escapar antes de que los túneles principales colapsaran, condenando al resto de sus camaradas a una muerte horrible, ya que el peso de la tierra era simplemente demasiado pesado para apartarse, incluso usando jutsus, y ninguno de los que había salido había pensado en llevarse el trabajo de los Sannin con ellos. Este fue un gran revés para Orochimaru, pero lo mismo ocurrió con Jiraiya. No había podido llegar a Naruto, ni siquiera lo había visto. Una búsqueda de una hora no le había traído ni rastro del niño, y los que interrogó habían balbuceado de terror porque tampoco lo habían visto. Uno había logrado dirigirlo a la habitación de Naruto, pero la encontró completamente vacía de personas y objetos, aparte de un gran banco de trabajo de madera.
¿Para qué se usaba? No lo sabía, pero estaba claro que se había hecho algo con él recientemente. Había echado de menos a Naruto por minutos como máximo. Sin embargo, a pesar de que no había podido encontrar a Naruto, había descubierto algo muy interesante. Un hombre que vestía una capa negra con nubes rojas, la firma de Akatsuki, la organización a la que Orochimaru se había unido después de su deserción, había dejado caer material explosivo en la base, y parecía estar tratando de causar la mayor destrucción posible. ¿Significaba esto que los rumores de que Orochimaru abandonaba la organización eran ciertos? Jiraiya-sama. El sapo sabio se dio la vuelta, una sonrisa pervertida ya aparecía en su rostro. Natsumi-chan. Es tan bueno verte. La Kunoichi lo miró, claramente furiosa con él por no advertirle de la destrucción de la base. Su rostro, normalmente cubierto de maquillaje, estaba manchado de mugre, su kimono de seda estaba hecho jirones relucientes y su cabello oscuro estaba desordenado por su estilo elegante. Jiraiya hizo una mueca. Escabullir a uno de sus agentes como la amante del comandante de la base había sido muy gratificante, pero también muy caro, y Natsumi probablemente esperaría un pago extra por cualquier peligro que hubiera tenido que afrontar además del riesgo de ser descubierta. No puedo quedarme mucho tiempo, Jiraiya-sama. Kaede, su rostro se torció con disgusto ante la mención del hombre al que había seducido por sus órdenes no sobrevivió al colapso, y no tengo ningún deseo de pasar a uno de sus camaradas. Después de esta reunión, me voy a Konoha. Jiraiya asintió, no sorprendido. Sería demasiado esperar que ella se quedara, Oto era un lugar sucio que hacía que se le erizara la piel, y odiaba la idea de quedarse más tiempo del necesario, sin importar vivir en este lugar. Pero Naruto lo había hecho durante 3 años, y necesitaba asegurarse de que el chico no volviera allí de nuevo. ¿Lo obtuviste? Natsumi asintió, metiendo la mano dentro de los pliegues de su kimono. Para decepción de Jiraiya, apenas pudo vislumbrar su carne lechosa antes de que ella retirara un voluminoso archivo, donde lo había estado escondiendo, y ató la ropa hecha jirones. Esto es todo lo que logré salvar. Espero que sea suficiente. Jiraiya asintió distraídamente, abriendo el archivo, sin apenas darse cuenta de que Natsumi se alejaba. Sus ojos escanearon bloques de texto médico que no significaban nada para él, hasta que sus hábiles ojos comenzaron a captar otra información más inquietante. Primer experimento realizado cuando el sujeto tenía 6 años, 5 meses. Se ha adaptado bien al jutsu Hashinista, muestra signos de disfrutar el dolor que trae. Muestra aversión al uso de Sharingan, señales de que el uso del dojutsu debilita aún más su sello. El sujeto sufre de lapsos mensuales, signos de chakra youkai que se filtran a través de su sistema. La mirada de Jiraiya se deslizó hacia la parte inferior de la página, donde se había engrapado una pequeña foto. Claramente había sido tomada mientras Naruto estaba inconsciente, la cabeza del niño colgando hacia un lado. Pero fue suficiente para él ver el cabello plateado, los grandes puntos, las bocas en sus palmas hacia arriba. Pero incluso eso no fue lo que llamó su atención. Una mano enguantada quirúrgicamente también estaba en la imagen, levantando uno de los párpados de Naruto, exponiendo los ojos ondulados que le eran sorprendentemente familiares. «Orochimaru, ¿qué has hecho?» Takeshi estaba asustado. No quería admitirlo ante nadie, ni siquiera ante él mismo. Los Kirishinobi eran duros, todos lo sabían. Más duros que los blandos de Konoha que pensaban que era horrible cuando Genin tenía que matar, sin importar los estudiantes de la academia, más duros que Iwa, que culpaba de todos sus problemas a un hombre con un apodo tonto, más duro que Kumo, que no tenía linajes decentes. Propios y tuvieron que recurrir a robar a otros, aunque Kiri no podría reclamar eso pronto, más duro incluso que Suna, quien, aunque bastante fuerte, no impuso métodos de entrenamiento brutales en la medida en que lo hizo Kiri. Takeshi no era del todo un ninja de Kiri, había estado a una clase de graduarse cuando comenzaron las purgas, pero el entrenamiento para serlo había sido martillado en él desde la edad de 5 años. Los Kirishinobi eran leales a su país. Kirishinobi se rió de la tortura. Kirishinobi no temía a la muerte, en absoluto. Pero Takeshi lo hizo. No pudo evitarlo. La bravuconería y arrogancia que había estado allí cuando Takeshi llegó a la prisión fue desapareciendo lentamente a medida que se acercaba el día de su ejecución. Se estremecía cada vez que un guardia pasaba por las celdas, temblaba de miedo cuando cada amanecer acercaba la quema, y sus sueños se llenaban de llamas codiciosas lamiendo su carne.
No le importaba lo que le dijeran sus profesores y familiares, tenía miedo de morir. Asustado por el dolor, asustado por el hecho de que nunca crecería, nunca sería un shinobi, nunca tendría novia, nunca dominaría su línea de sangre, lo que lo había metido en este lío en primer lugar. Su entrenamiento sobre el control emocional fue inútil frente al hecho de que tenía 10 años e iba a morir. Los pasos resonaron y Takeshi levantó la cabeza, mirando a través de la penumbra para ver quién venía. Una mirada de incredulidad se extendió por su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí? El Mizukage no reaccionó en absoluto a sus amargas palabras, caminando silenciosamente por su celda. Takeshi lo miró con odio, deseando tener algún shuriken para lanzar a través de los barrotes. Es cierto que probablemente ni siquiera hubieran golpeado al hombre, y mucho menos causarle daño, pero era el pensamiento lo que contaba. Si hubiera estado menos concentrado en su ira, podría haberse preguntado por qué el Mizukage no tenía a su consejero acechando a su lado, o por qué el hombre de cabello pálido tenía una mirada tan desesperada en sus ojos, casi como si estuviera tratando de alejarse de algo que lo acechaba implacablemente, esperando el momento adecuado para atacar. ¿A qué te refieres con que se ha ido? El guardia, que estaba haciendo una extraña mezcla de arrodillarse y hacer una reverencia que tenía la frente presionada contra las baldosas, repitió lo que había dicho con una voz temblorosa de miedo mientras su compañero permanecía junto a la puerta, mirándolo con lástima. Orochimaru-sama, tu base B fue atacada hace 3 días, por 2 fuentes diferentes. Jiraiya, y 2 hombres con capas negras con nubes R rojas. Todo fue destruido, y cuando se contaron a los supervivientes, su nueva nave B no estaba entre ellos. El aullido de rabia de Orochimaru resonó por todo el edificio mientras el guardia se reducía a una mancha de sangre en el suelo. Nunca en su vida Orochimaru había estado tan enojado como ahora. Una furia cruda y poderosa lo tenía en sus garras, casi cegándolo con su intensidad, y no sabía si alguna vez se calmaría, o incluso si podría. Echando humo, el Sannin se volvió hacia la ventana, mirando los planos de Kusagakure. Su base principal, el centro de la actividad de Oto, había sido destruida, y se habían necesitado innumerables experimentos científicos con ella, junto con datos invaluables que Orochimaru no creía que pudiera recuperar, incluidos los títeres humanos. A diferencia de Sasori, o tal vez incluso de Naruto, él no era un natural en el oficio, y cada títere humano con el que ayudaba, había tenido que mirar el Kasekaje o los diagramas de su cuerpo cuidadosamente elaborados. No podía recrearlo sin ningún dato, y ya podía escuchar los sonidos de sus planes para que Guren y Kimimaro se estrellaran contra el suelo. Pero eso no fue lo peor. Tampoco lo fue la pérdida de Kusanagi y la espada de Naruto, aunque ambos fueron una patada significativa en el estómago para Orochimaru. No, por lo que estaba furioso era por la pérdida del propio Naruto. 3 años había pasado con ese chico. 3 años de meticulosamente implantando habilidades que no tenía posibilidad de replicar ahora, todas las muestras se habían agotado en Naruto. 3 años asegurándome de que Naruto fuera fuerte, pero no demasiado. 3 años disfrutando de la idea de poder aplastar a Akatsuki con sus propias habilidades. 3 años sabiendo que estaba cerca, tan cerca, de ser el ser perfecto. Pero ahora todo eso le había sido arrebatado. Naruto probablemente ya estaba muy lejos, si el Oto Shinobi que había visto un dragón de papel volando por el aire era una indicación. Pero, ¿a dónde pudo haber ido? Era perfectamente posible que Jiraiya lo hubiera alcanzado, en cuyo caso estaría de regreso en Konoha o se escondería en los muchos escondites de su antiguo compañero de equipo, cuyas ubicaciones nunca había logrado conocer. Sin embargo, también podría haber sido atrapado por Akatsuki, y eso era lo peor que podía pasar. Debería haber previsto que Sasori atacaría en venganza por su preciosa marioneta, pero el grupo había estado tan tranquilo que habían comenzado a deslizarse al fondo de su mente. Bueno, eso no volvería a suceder, pero eso no era importante en este momento. Naruto obviamente estaba muy lejos. Demasiado lejos para ser encontrado y recuperado a tiempo para la transferencia de Orochimaru. Desafortunadamente, eso también se aplica a Guren. Tendría que arreglárselas con uno de los otros shinobi de abajo. Había una kunoichi con una línea de sangre interesante que le permitió dislocar sus articulaciones y controlar su cuerpo con chakra, algo que ya había implantado en uno de los amigos de Kabuto. Ella no era nada comparada con Naruto, pero lo haría por ahora. Pero si Naruto pensó que se estaba rindiendo, estaba muy equivocado. Orochimaru se apartó de la ventana, con un brillo frío en sus ojos, e hizo un gesto al otro guardia.
Envía un mensaje a todos mis agentes y convoca al Soundfour. Tengo una presa para ellos. Naruto miró alrededor de la habitación con curiosidad. Parecía ser una especie de restaurante, con una cocina detrás de un mostrador y varias mesas largas encajadas. Estaba casi vacío, aparte de algunos ancianos sentados en la esquina y otra persona que hizo saber su presencia tan pronto como cruzó la puerta. Nii-san. Naruto apenas tuvo tiempo de sentir el aluvión de metal y madera que se aproximaba antes de que Sayuri lo golpeara, lanzando sus brazos alrededor de él en lo que probablemente estaba destinado a ser un abrazo en lugar de un intento de golpearlo hasta la muerte. Estás despierto. Les dije que te despertarías, pero Karashi dijo que no lo harías, porque tuviste una conexión realmente mala. Conmoción, dijo una voz detrás de ellos. Y no dije que no se despertaría, solo que podría no ser por un tiempo. Naruto se dio la vuelta para ver a un chico con cabello castaño recogido en una cola de caballo y ojos castaños nerviosos. Le sonrió a Naruto vacilante, aunque si era por timidez natural o por la apariencia de Naruto, el chico más joven no lo sabía. Soy Karashi. Naruto asintió con la cabeza. Uzumaki Naruto. Sanso entró apresuradamente en la habitación, aplaudiendo cuando las vio. Es bueno ver que ustedes tres se llevan tan bien. Karashi no tiene muchos amigos, ya ve, y Kazan. Protestó Karashi. Yo también. Sanso asintió, aunque no parecía muy convencida. Bueno, al menos puedes jugar con Naru-chan y Sayuri-chan hasta que estén listos. Naru-chan. Sayuri rió en voz baja, y Naruto le lanzó una mirada diciéndole que se callara o de lo contrario. La marioneta obedeció, pero sus ojos vidriosos todavía estaban llenos de alegría, y Naruto no tenía ninguna duda de que lo recordaría durante mucho tiempo. Karashi frunció el ceño. Estoy bien, Kazan. No necesito jugar con nadie. Con eso, salió por la puerta y Sanso suspiró. El pobre niño, se siente tan solo, ya sabes, desde que murió su padre. Y esos desagradables muchachos del pueblo siguen metiéndose con él, pero puedes jugar con él, ¿no? Naruto se sintió incómodo. No había interactuado con nadie de su edad, aparte de Sayuri durante 3 años, a menos que contaras pelear con los sujetos de prueba que Orochimaru deseaba lanzarle, y no sabía qué decir a esto. Sin embargo, necesitaba tiempo para recuperarse lo suficiente para construir otro dragón de papel, y si eso mantendría feliz a la anciana, entonces supuso que podría aguantarlo, solo por un tiempo. Yagura acercó su capa a él mientras caminaba por la prisión, deseando poder haber usado su túnica gruesa de Mizukage. Pero cualquiera podría haberlo reconocido con ese atuendo y, aunque no estaba en contra de ninguna regla que el líder de Kirigakure visitara a algunos cautivos condenados, sería bastante inusual, y en este clima político relajado, donde Yagura no estaba seguro de si podía confiar en cualquiera, la curiosidad por sus hábitos era lo último que deseaba. De todos modos, ni siquiera estaba seguro de por qué venía aquí. El ocupante de la celda que estaba visitando había estado allí durante 6 años y, a pesar de las numerosas versiones de tortura, nunca había hablado de los jutsus por los que Kirigakure mataría. Mañana, la sacarían con los otros prisioneros y la quemarían viva con ellos, saciando la sed de sangre de la mafia de Kirigakure y mostrando a los espías por qué no te metiste con la aldea escondida en la niebla. Yagura se estremeció un poco al pensar en el festival que se llevaría a cabo al día siguiente. Cada persona en esta prisión había sido declarada enemiga de Kiri, y sus muertes fueron consideradas dignas de celebración. Habría puestos, comida, baile, música, el tipo de celebración que era muy poco común en Kiri. Cuando era pequeño, Yagura había estado en uno una vez, cuando tenía 5 años, y a menudo había esperado que volviera. Pero no así, los clanes lo eran todo. Dirigían nuestros principales negocios, trabajaban en los hospitales, conocían nuestras rutas comerciales, constituían una gran parte de nuestras fuerzas. ¿Qué nos pasará cuando todos se hayan ido? Había tratado de plantear ese punto antes, pero su consejero siempre lo había silenciado, siempre explicando con ese tono de voz condescendiente cómo eran los clanes los que habían causado tantos problemas, tanta guerra, cómo la vida sería mucho mejor para Kiri. Cuando se fueron. Y Yagura se había encogido, sin atreverse a hablar. El consejero había estado allí desde los días del Sandaime Mizukage, se había preguntado si los dos estaban relacionados, ya que ambos parecían poseer una mirada glacial que hizo que se le erizara la piel, mientras que él era simplemente un ninja que había llegado a su posición porque del poder que le otorgó su Biju, y sabía que incluso ahora, pocos lo respetaban. Tenía mucho menos poder de lo que la mayoría pensaría, y todo lo que podía hacer era seguirle el juego a la mafia. Finalmente, su destino apareció a la vista.
No había guardias alrededor de la celda, se había asegurado de darles la hora libre para poder tener más tiempo, y el prisionero estaba sentado solo, iluminado por un delgado rayo de luz de luna. Uzumaki Kushina había cambiado de la kunoichi que había tenido que capturar a 3 miembros de los 7 espadachines. Sus músculos se habían degenerado, cortesía de haber estado encerrada en una celda durante 8 años, su piel estaba sorprendentemente pálida bajo la tierra, había perdido mucho peso y su cabello, los sedosos mechones rojos que le caían por la espalda, ahora estaba enmarañada con tierra, colgando de sus rodillas. A pesar de eso, ella todavía era una mujer hermosa, y él sabía que solo el sello en su hombro, probablemente creado por su esposo, había evitado que los guardias fueran demasiado lejos con su tortura. Ciertamente nunca lo había experimentado por sí mismo, pero escuchó que había causado un dolor agonizante en las regiones privadas de cualquiera que intentara llevársela por la fuerza, experiencia que se repetía cada vez que el agresor intentaba volver a tener relaciones sexuales, aunque fuera consensual. Un ataque vicioso, digno de la feroz kunoichi que se negó a doblarse. Sabía que ella había tenido un hijo. Se rumoreaba que incluso había sido el bebé en el que el Kyuubi había sido sellado. Si Konoha pensaba que alguien había sido engañado por la historia de que el Hokage había matado a la bestia con un jutsu que nadie conocía, entonces realmente se lo merecían. Su reputación de blanda, que era impactante, considerando que los guardias a menudo habían informado que ella lloraba por él, lo cual ciertamente no era común para la familia de un Jinchuriki, tendían a evitar al anfitrión, tratando de fingir que no existían. Él lo sabría. Kushina levantó la cabeza mientras él se acercaba, sus ojos oscuros se entrecerraron. ¿Qué quieres, Mizukage? Su voz era ronca por el mal uso, pero aún tenía un filo de acero. Yagura se encogió de hombros y la miró con curiosidad. Nada, en realidad. Solo deseaba saber si había cambiado de opinión acerca de los jutsus. Kushina soltó una risa áspera, que hizo eco en las húmedas paredes. Me enseñaron esos jutsus desde un vínculo de confianza. Me niego a romper ese vínculo. Yagura enarcó una ceja, apoyándose contra los barrotes. ¿Estás seguro de eso? Por lo que escuché, el hombre con el que estableciste ese vínculo está muerto. No estaba tratando de abrir ninguna herida, tenía mucha curiosidad. Cualquiera de Kiri estaría vendiendo todos los secretos que conocían en la mitad del tiempo que ella había estado aquí, y sin embargo, la orgullosa kunoichi se mantenía firme, a pesar del hecho de que estaría muerta por la mañana. Kushina negó con la cabeza débilmente. Yo nunca renuncio a nada, especialmente a mis amigos y su confianza. Y yo no lo traicionaré. Yagura asintió. Había estado esperando tanto. Sin embargo, todavía tenía algunas preguntas que quería responder. El Jinchuriki Kyuubi. ¿Quién es? Ella se puso rígida, por un breve momento. Luego ella lo miró con frialdad. No sé de qué estás hablando. Yagura tenía que darle crédito. Si no hubiera crecido con un Bijulu dentro de él que había pasado más de 2 décadas tratando de controlar, podría haber creído que el Yondaime realmente había matado a la bestia. Pero había visto el poder del Sanbi, había sentido su chakra, su rabia, y sabía que nada podría apagar por completo algo así. Entonces, ¿cómo pudo el Yondaime, que se enfrentaba a una criatura que era 3 veces más poderosa, haber ideado un jutsu para destruirlo en los 3 días que tenía Konoha antes de que el Kyuubi los alcanzara? Tú haces. Frunció el ceño e inclinó la cabeza. ¿Era tu hijo? Los ojos de Kushina se entrecerraron, sus dedos cavaron agujeros en el suelo de piedra que se desmoronaba. No hubo Jinchuriki. Yagura suspiró. Parecía que no iba a hablar de eso. Sin embargo, su lenguaje corporal le había dicho mucho. Extraño, cómo una mujer podía estar tan enredada con los vasos demoníacos. Sabía muy bien que el otro Jinchuriki de Kiri había estado viniendo aquí, probablemente para buscar algo de consuelo en alguien a quien no le importaría la bestia que sostenía. No había tenido el corazón para prohibirle volver, a pesar de los murmullos de desaprobación del consejo de Kiri, bueno, el nuevo. La mayoría de los miembros de la antigua habían sido asesinados en las purgas. Es una pena que una kunoichi como tú termine muriendo mañana. Kushina lo miró con frialdad. Si te sientes así, entonces no deberías haber ordenado mi captura. Nunca me iba a romper. Yagura la miró con sorpresa. ¿Yo? ¿Ordenar tu captura? Ni siquiera era el Mizukage cuando sucedió. Kushina parpadeó, luciendo confundida. Entonces ¿quién di? Yagura escuchó el suave y amenazador ruido de pasos. Frunciendo el ceño, se dio la vuelta para ver quién era. Detrás de él, Kushina jadeó. Ustedes.
Aiko frunció el ceño, inclinándose para mirar más de cerca el sello trazado en el papel delgado y casi translúcido. Se le estaba yendo la vista, la anciana lo sabía, pero era demasiado terca para usar anteojos. Ya no era una kunoichi, no había estado en servicio activo en más de 20 años, pero aún le disgustaba cualquier cosa que pudiera ser percibida como una debilidad para ser explotada en el campo de batalla. Es mejor tener mala vista y confiar en sus otros sentidos que tener un marco endeble en su cara que podría ser perforado, enviando fragmentos de vidrio a sus ojos. Después de asegurarse de que no había cometido ningún error, Aiko se enderezó, haciendo una mueca por el profundo dolor en su espalda. La delgada vela colocada en la esquina de su escritorio parpadeó, haciendo que las sombras bailaran alrededor de las estanterías llenas de pergaminos, los sellos pintados en la pared, las delgadas agujas de sembón sujetando su cabello gris hacia atrás, la antigua katana colgada de la pared. Ella podría estar jubilada, pero el estilo de vida de un shinobi era difícil de deshacerse, y aunque no podía usar su taijutsu como solía hacerlo, Aiko siempre había estado más interesada en el genjutsu y el fuinjutsu, ninguno de los cuales requería mucha resistencia. Había perdido a lo largo de los años. Irónicamente, no fue realmente hasta que se retiró y así pudo dedicarse más plenamente a lo último que sus habilidades realmente crecieron. Porque, cuando tenía 30 años, nunca podría haber logrado lo que había podido hacer 9 años antes, si se puede llamar un logro del que estar orgullosa. Y ciertamente no lo era. Suspirando, la anciana salió de su estudio y cerró la pesada puerta detrás de ella. Su bastón bromeó acerca de que ocultaba un arma de algún tipo, pero si eso era cierto o no era una incógnita, golpeó contra las suaves tablas del suelo mientras se dirigía a la cocina. Para su molestia, la pequeña mesa estaba vacía, sin los cubiertos, ni el mantel estampado. Iban a invitar a un invitado y ella le había pedido a su nieta que se encargara de poner la mesa mientras ella se ocupaba de la cocina. Kiyoshi. Kiyoshi. ¿Dónde estás? No hubo respuesta, y Aiko suspiró, antes de agarrar su bastón y dirigirse hacia la puerta principal. La abrió, haciendo una mueca ante el chirrido de las bisagras. Inmediatamente, fue golpeada por una ola de luz solar brillante y frunció los ojos. Kami, ¿mi casa está tan oscura? Parpadeando mientras sus ojos se acostumbraban, Aiko bajó con cuidado las destartaladas escaleras hasta su porche y miró a su alrededor. Era tarde al mediodía y la mayoría de los demás aldeanos estaban trabajando en una cosa u otra. Sin embargo, uno de sus vecinos, Rizou, que era solo unos años más joven que ella, dormitaba en su propio porche, con una pipa colgando suelta fuera de su boca. Aiko ahuecó una mano alrededor de su boca. Rizou. Él abrió un ojo, mirándola adormilado. Aiko-chan. ¿Qué es? Poniendo los ojos en blanco ante el sufijo al que siempre se había referido, incluso cuando no era más que un niño pequeño jugando con los niños mayores, Aiko asintió en dirección a su casa. ¿Has visto a Kiyoshi en alguna parte? La alegre sonrisa de Rizou vaciló por un breve momento ante la mención de su nieta. Pero luego la expresión desapareció y asintió. Creo que la vi dirigirse hacia el bosque. Aiko asintió. El área ligeramente boscosa cerca de la parte posterior de la aldea fue utilizada por un campo de entrenamiento por muchos, ya que era lo suficientemente grande para que tuvieran algo de privacidad mientras entrenaban, pero lo suficientemente pequeño para que alguien en problemas pudiera ser escuchado. Debería haber sabido que Kiyoshi habría ido allí. Después de todo, era el único lugar aparte de la casa en el que no se molestaría. Lentamente, atravesó el pueblo disfrutando del sol. Algunas personas gritaron saludos cuando la vieron, mientras que el resto al menos logró asentir respetuosamente. Después de todo, sin importar quién era su nieta, todavía la recordaban como la mujer que había ayudado a salvar la aldea, a pesar del costo personal dolorosamente alto. Aiko suspiró, mirando a su alrededor. El nombre de la aldea de Aigaragakure no tendría ningún sentido para un forastero. Era un pueblo pequeño y limpio, con colores brillantes, niños jugando en las calles, civiles mezclados cómodamente entre los shinobi, y mucha fauna y flora. Pero para cualquiera que hubiera vivido allí hace 9 años, sería dolorosamente obvio. Kinugakure nunca iba a ser una aldea importante. Fundada por una pequeña familia shinobi, su principal ingreso provenía de sus jutsus, la capacidad de tejer seda con aire puro, o alguna otra tontería por el estilo. Aiko nunca había estado interesada en ese tipo de cosas, de una larga línea de shinobi ella misma, siempre había sido una luchadora, no el tipo de ninja que ganaría dinero con lo que su jutsu podía producir, a menos que contaras las misiones que tomó.
No, cuando ella llegó cuando era una niña pequeña con el resto de su familia, no había sido para ser un gran nombre para su clan, simplemente había sido para establecerse y finalmente conseguir algo de estabilidad en sus vidas. Y durante 53 años, lo había tenido. Se había casado con otro shinobi y había tenido 2 hijos con él. Uno de esos niños, el más joven, Kiyoshi, había sido asesinado en una misión cuando tenía 14 años, atrapado en una nube de veneno lanzado por un Kusachunin. Aiko se había afligido, e incluso ahora, tenía una sensación de pérdida por eso, pero perder a las personas que amas es una constante en la vida de un shinobi, y finalmente siguió adelante. 5 años después, su esposo había seguido a su hija, pero nuevamente, ella había logrado superar eso. Todavía le quedaba un hijo, su hijo, Daisuke, y centró su atención en él. Daisuke no era como ella. Tenían rasgos similares, cabello rubio, aunque el de ella ya estaba encanecido, ojos verdes y piel pálida, pero él había heredado el descaro y la determinación de su padre. Nunca tendría el paciente para crear habilidades complejas, nunca entendería las habilidades del genjutsu, era un hombre de ninjutsu llamativo, que usaba jutsu ruidosos y, a veces, toscos para salirse con la suya. Imprudente y decidido no era una combinación tan mala, pero cuando se sumaba al creciente resentimiento de la generación más joven, había planteado un problema. Un problema que Aiko no había podido ver. Ella y los otros shinobi mayores y más sabios habían visto y aceptado que no serían aceptados como un gran poder durante años, si es que alguna vez, y sabían que sería mejor trabajar con lo que tenían. Pero Daisuke y sus amigos se negaron a ver eso. Miraban el poder de las 5 aldeas principales con avidez, se quejaban de no poder llamar a su líder Kage, y cada vez que alguien de una de esas aldeas que envidiaban entraba en Kinu, se agolpaban a su alrededor, tratando de aprender todo. Podrían, como si supieran que los shinobi de Iwa saludaban al memorial de sus muertos en la guerra antes de que cada misión de alguna manera hiciera que su propio shinobi se volviera igual de grandioso. Y luego, afortunadamente, Daisuke había conocido a un shinobi de Suna, quien le había contado con orgullo cómo su primer Kazekage había luchado contra el Ichibi y había ganado, no solo ganando la gloria para sí mismo, sino también asegurando un arma poderosa para la aldea que podría llamarse en un momento a otro, que tenía la sensación de que shinobi que no había sido de alto rango, cualquier valor de ninjas de su sal sabría que no lo hizo para difundir cualquier información sobre las armas de su pueblo, incluso si fueron bien conocidos. Y eso había encendido un fuego dentro del cerebro de Daisuke, un fuego que no podía ser apagado con nada más que el cumplimiento de su nuevo objetivo, adquirir un Bihulu para Kinu mismo. Su pobre y tonto hijo no tenía idea de las bestias con cola, no sabía exactamente lo que estaba buscando. Si hubiera acudido a ella, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. La mayoría de los usuarios de focas tenían al menos algún conocimiento de las criaturas, y ella no fue la excepción. Su sensei le había enseñado acerca de los 9 demonios que vagaban por la tierra, cada uno lleno de malicia y codicia, un oscuro deseo de destruir todo lo que encontraban. Y luego, por supuesto, estaba su chakra, una energía venenosa que era la forma más poderosa de chakra en la tierra. Sellar uno se consideraba la tarea más alta que una usuaria de sellos podía aspirar a cumplir, pero no era algo que ninguno de sus colegas hubiera querido usar. Después de todo, todos habían conocido el costo de sellar a un ser de tal poder. La persona que selló a la bestia se habría quedado allí, terminando el jutsu como un sacrificio si se les hubiera quitado la vida. Se rumoreaba que alguien había podido crear un sello que se quitó la vida en su lugar, pero eso sería ridículamente complicado en mejor, y me pareció un poco extraño hacer un sello para quitarse la vida. Ciertamente no era algo para los débiles de corazón, pero Daisuke no sabía nada de eso. Solo vio una avenida hacia el poder, un atajo para hacer grande a su aldea. Y por eso había buscado una bestia con cola con sus amigos, haciendo viajes fuera del pueblo para encontrar una. Aiko sabía que estaba buscando algo, pero no para qué. Había asumido que estaba buscando una esposa, ya que ninguna de las chicas del pueblo le interesaba. Y de hecho, trajo de vuelta a una mujer, Arumi, una kunoichi de ojos oscuros y cabello verde de Hetsugakure. Aiko había descubierto que era una mujer agradable y alegre, y se llevaban bien. Aiko le contaba a Arumi historias de su juventud, mientras que la mujer más joven suspiraba por cómo se habían conocido ella y Daisuke. Arumi nunca mencionó que había venido a preguntarle a su padre acerca de las focas, sellos lo suficientemente fuertes como para aprisionar a una bestia con cola.
Porque Arumi estaba enamorada, y ella también era una tonta, segura de que Daisuke nunca haría nada para poner a nadie en peligro. 2 meses después, Arumi quedó embarazada del hijo de Daisuke y había habido mucha alegría en la casa. El médico había declarado que la niña era una niña sana, y Daisuke había besado a Arumi antes de volverse hacia Aiko. La llamaremos Kiyoshi, ¿de acuerdo, Arumi-chan? Después de Kiyoshi Nee-chan, Aiko se sorprendió un poco cuando nació Kiyoshi. Su piel era pálida, mucho más que la de Daisuke o Arumi, sus ojos eran de un azul pálido y sus mechones de cabello tenues eran de un blanco puro. El médico les había explicado que era albina, enumerando los riesgos de quemaduras solares, mala vista, cosas que podrían ser un problema para un shinobi. Pero Daisuke había declarado apasionadamente que no importaba, que sabía que su pequeña sería la mejor kunoichi de la aldea, y Aiko había estado muy orgullosa de él, sin saber que en cuestión de días cambiaría sus vidas. Siempre. Daisuke finalmente descubrió la ubicación de un Bijulu sin sellar, el Gobi no Kou, el perro demonio de 5 colas, que dormía en lo profundo de un bosque. Daisuke había traído a alguien que se creía un experto en Fuinjutsu, y el más hábil de sus amigos, esperando que eso fuera suficiente. Después de todo, el Shodai Kasekage se había enfrentado al Ichibi por su cuenta y había emergido, si no sin un 0, bastante bien del encuentro. Desafortunadamente, Daisuke había pasado por alto algunas cosas. En primer lugar, que el Kasekage había sido un ninja de clase S, y en segundo lugar, que solo se había enfrentado al Ichibi. El Oukou era 5 veces más poderoso y tenía algunos trucos más bajo la manga que el control de Ichibi sobre la arena. El Bijulu había sentido que el grupo de Daisuke se acercaba y había atacado antes de que supieran que se habían acercado a él. El usuario de Fuinjutsu fue capturado instantáneamente, seguido por 3 amigos más de Daisuke. El resto había huido, corriendo de regreso a la aldea, y los Oukou los habían seguido, determinados a que su presa no escaparía. Aiko nunca olvidaría la vista del Oukou, incluso si viviera hasta los 1000 años. Había medido más de 100 pies de altura, con un espeso pelaje blanco y ojos violetas que paralizaban a todos los que se encontraban con su mirada con miedo. Sus garras eran como guadañas de marfil, sus colmillos crujían a través de la piedra y el metal como mantequilla, y su intención asesina había obligado a Aiko a arrodillarse con su intensidad. Detrás de él había fluidos 5 colas, una cubierta con una llama carmesí parpadeante, una que brillaba con agua, otra con un huracán en miniatura girando a su alrededor, una que estaba espolvoreada con tierra y enredada con enredaderas, y una que tenía un relámpago blanco azul crepitante deslizándose a través del pelaje nevado. También había usado esas colas. Bolas de fuego habían llovido del cielo, acompañadas por rayos mortales que nunca perdieron su objetivo y, una vez golpeados, extendieron sus propias llamas, el suelo se abrió y las plantas se habían convertido en enemigos mortales, aplastando y estrangulando a todos los que se acercaban. Mientras las olas chocaban contra los muros del pueblo, destrozándolos como un niño empujando una torre de bloques de madera. Y luego, si eso no fuera suficiente, estaban sus habilidades genjutsu. Aiko se había considerado una usuaria de genjutsu razonablemente competente, pero sus ilusiones no eran nada comparadas con las de los Oukou. Imposible de escapar, a menudo imposible de detectar hasta que era demasiado tarde, capaz de hacer que el tiempo se doblara al capricho de los Oukou una vez que la víctima estaba atrapada, y cada una de ellas estaba llena de visiones horribles que podían hacer que la víctima se volviera loca incluso si sobrevivió, lo que Arumi y muchos otros no lograron. Las ilusiones de Oukou eran una prueba viviente de por qué el genjutsu podía ser tan mortal. Armada con los elementos, su genjutsu y, por supuesto, su enorme cuerpo equipado con armas afiladas, la criatura parecía absolutamente imparable. Pero no fue así. Cuando Daisuke retrocedió a trompicones por las puertas, le tomó un tiempo comprender lo que había hecho, estaba tan aterrorizado de su perseguidor que apenas podía hablar con frases coherentes. Pero una vez que lo supieron, la aldea se puso en acción, evacuando a todos los civiles, mientras que los shinobi buscaban una respuesta, sabiendo que nunca podrían detenerla solo con su ninjutsu, mientras Daisuke se acurrucaba en un rincón, llorando mientras lo maldecían de nuevo y de nuevo por todos, incluso Aiko, que sabía que la aldea estaba condenada, debido a la arrogancia de su hijo, sabía que tenía que expiar sus pecados. Y así, ella había recogido a su bebé del costado del cadáver de su madre, susurró perdóname en su oído, antes de enfrentarse a los aldeanos y decirles que sabía una manera de detenerlo. No fue tan difícil diseñar un sello, sorprendentemente. Un sello Bijulu es solo otro sello de almacenamiento, después de todo, un poco más complejo y poderoso.
Oh, no fue perfecto, no tuvieron tiempo para hacerlo así, pero detendría a los Oukou, y eso fue suficiente. Kiyoshi se rió cuando Aiko pintó el sello sobre su corazón, probablemente pensando que su abuela solo le estaba haciendo cosquillas. Pero había comenzado a llorar cuando la llevaron frente a Oukou, quien se había detenido por un breve momento, preguntándose claramente qué iban a intentar contra eso ahora. Aiko se había puesto a trabajar rápidamente, sus dedos manchados de tinta se doblaban y giraban en señales con las manos, invocando el poder que podría unir a la bestia a su nieta para siempre. Ella ni siquiera miró al sacrificio humano, aunque reconoció fácilmente el cabello rubio, apagó sus gritos incluso cuando las lágrimas corrieron por sus mejillas. Tenía sentido que los aldeanos obligaran a su hijo a dar su vida por la aldea que tan imprudentemente había puesto en peligro, tenía sentido que a ella, la más competente de todos en Fuinjutsu, se le pidiera que realizara el sellamiento, pero ella los odiaba por castigar a toda la familia, como si Kiyoshi no fuera suficiente. Y luego, cuando todo terminó, levantó al bebé y los miró a todos, desafiándolos a que dijeran algo al respecto. Nadie lo había hecho. Temían al demonio, y temían al niño que lo contenía, pero Aiko fue considerada una heroína por detenerlo, y dejó en claro que no toleraría ataques contra su nieta. Y así, la aldea simplemente ignoró a Kiyoshi, nunca la reconoció, pero tampoco la atacó, lo que hizo que su vida fuera mucho mejor que la de la mayoría de los Jinchurikis. Pero incluso con el Oukou desaparecido, estaban los problemas que había dejado atrás. Kinugakure había sido destrozado. Un total de 6 edificios habían quedado en pie, y de esos 6, solo 2 fueron juzgados como estables. 2/3 de los shiniobi de la aldea habían muerto, así como muchos civiles, entre ellos algunos miembros del clan fundador. El tonto plan de Daisuke había condenado su ambición. Kinugakure nunca se levantaría completamente de las cenizas dejadas por el ataque de Oukou, y algunos de los shinobi lo habían apodado amargamente Aigagakure, un nombre que se había mantenido desde entonces. Eso había sido hace 9 años, y no se había vuelto a ver a los Oukou desde entonces. El sello le permitiría a Kiyoshi dibujar sobre el chakra de la bestia, pero ella le había prohibido intentarlo. Aiko había escuchado historias sobre los Jinchuriki que habían perdido el control de su Biju, y no deseaba que su nieta pasara por la experiencia. Pero aunque el Oukou estaba oculto, estaba lejos de desaparecer por completo. Aiko le había dicho a todos los aldeanos asustados que preguntaban que, por supuesto, no había posibilidad de que la bestia se escapara, y la habían creído, pero había momentos en los que ella misma no estaba segura. El Oukou no se había ido en la cabeza de Kiyoshi, allí estaba una entidad muy real, una voz venenosa que acechaba en los rincones más oscuros de su mente. Cuando el Jinchuriki era más joven, Aiko a menudo entraba en su habitación por la noche para verla girando en su cama, sus uñas afiladas cavando hendiduras en el colchón, mientras soñaba con los Oukou devastando la aldea, con las innumerables personas que había matado. Lloriqueando mientras las visiones sangrientas bailaban a través de sus sueños. Y luego estaba el Genjutsu. Aigagakure no tenía una escuela ninja, confiando en las familias de cualquier aspirante a shinobi para que les proporcionara su entrenamiento, algo que Aiko había estado feliz de hacer con Kiyoshi. Ella había comenzado a entrenar a la niña cuando tenía 6 años, y Kiyoshi lo había hecho bastante bien, considerando todo. Como el resto de las mujeres de su línea familiar, Kiyoshi era pequeña y delgada, a pesar de todos los intentos de fortalecerla, por lo que su taijutsu no era nada especial. Su chakra no había sido mejorado por el de Oukou, Aiko se había asegurado de eso. Si se hacía bien, tal cosa podría aumentar las reservas de uno en gran medida, pero el riesgo de envenenamiento de chakra era demasiado grande, por lo que Aiko no había incluido eso dentro del sello, lo que significa que Kiyoshi, como la mayoría de las kunoichi, no tenía reservas particularmente grandes. Pero disfrutaba aprendiendo Fuinjutsu, que Aiko había estado muy feliz de enseñarle. Kiyoshi no había recibido poder sobre los 5 elementos como el Oukou, Aiko la había puesto a prueba cuando tenía 7 años, y descubrió que era un tipo terrestre ordinario, para alivio secreto de Aiko. Pero con el control sobre la tierra, llegó el control sobre las plantas. Presumiblemente si ella hubiera sido cualquier otro elemento, también habría heredado las habilidades que Oukou había demostrado con ellas. No solo eso, sino que Kiyoshi había heredado la más temida de las habilidades de Oukou, sus habilidades Genjutsu.
3 días después de aprenderlo, había dominado el Enge. Cuando tenía 8 años, había aprendido todos los genjutsu que Aiko conocía, y luego había avanzado lentamente para hacer el suyo, aunque eso era un proceso lento. Hacer jutsus originales era complicado, y después de todo, era muy joven. Sin embargo, Aiko la había elogiado a menudo por eso, aunque estaba un poco molesta de que su nieta a menudo descuidara su taijutsu y ninjutsu en favor del genjutsu y fuinjutsu. Después de todo, podría llegar el momento en que esas dos artes no serían suficientes, y ella sabía que entonces Kiyoshi tendría que usar el Oukou, y eso era algo que nunca quiso que sucediera, nunca. Sacudiendo la cabeza, Aiko vio una línea de árboles más adelante, señalando el comienzo del bosque. Las hojas muertas crujieron bajo sus pies mientras se adentraba más, agachándose debajo de las ramas delgadas que amenazaban con enredar su cabello. El bosque estaba lleno de firmas de chakra, así como el sonido sordo de kunai y shuriken golpeando madera. Pasó junto a bastantes ninjas luchando en la tierra, uno de los cuales tuvo la amabilidad de señalar dónde estaba Kiyoshi. Después de unos 5 minutos de cojear entre los árboles, la encontró. Kiyoshi estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de un pequeño claro salpicado de kunai. Claramente había estado apuntando a un árbol específico, pero solo unos pocos parecían haberlo golpeado, y claramente se había aburrido de practicar. En cambio, estaba mirando fijamente a un pequeño escarabajo que se arrastraba por el suelo, con los ojos entrecerrados. Aiko resopló, sabiendo muy bien que Kiyoshi ya sabía que ella estaba allí. La vista de la niña podría ser mala, pero su sentido del olfato era tan agudo como el de cualquier perro. Kiyoshi, te lo dije antes. Los insectos no se ven afectados por el genjutsu. Tratar de que te mire a los ojos no cambiará eso. Kiyoshi levantó la cabeza y miró a su abuela parpadeando. ¿Oba-chan? Aiko sonrió con ironía. Supongo que puedes explicar por qué estás tratando de atrapar un error en un genjutsu en lugar de poner la mesa como te dije. Kiyoshi se movió, sus ojos parpadearon hacia los kunai esparcidos por el claro. Me dijiste que practicara. Aiko se agachó y tiró del mango de uno de los kunai hundidos en la tierra. Salió con un satisfactorio ruido de chapoteo, y ella se enderezó, sacudiendo la suciedad. Sí, pero no quise que lo hicieras mientras estabas destinado a hacer tus quehaceres. Además, no es tu genjutsu en lo que necesitas trabajar. Tu objetivo, señaló a los numerosos kunai que habían fallado. El árbol, deja mucho que desear. Kiyoshi frunció el ceño y se puso de pie. No es mi culpa que no pueda golpear, ¿cierto?, comentó Aiko, dejando que el kunai volviera a caer. Pero es por eso que practicamos. Ahora, vamos. Tenemos que darnos prisa. Kiyoshi se encogió de hombros y pateó la roca por la que el escarabajo se había estado arrastrando. Se volcó, posiblemente aplastando al insecto. Aiko puso los ojos en blanco y le dio la vuelta, revelando el insecto ileso que se escabulló aliviado. No hay necesidad de enfurruñarse, Kiyoshi-chan. Se irá pronto. Kiyoshi asintió, aunque no se veía muy feliz. Fuera de toda una aldea, solo que tu abuela te mostrara alguna emoción positiva no era bueno para la psicología de un niño, y Aiko estaba comenzando a preocuparse por los pequeños signos de un sociópata en desarrollo en su nieta, que sin duda fueron estimulados por el Oukou. Eran solo pequeños, y estaba bastante segura de que no era nada grave, todavía. Lo último que necesitaba una aldea era un niño con un complejo de superioridad que pudiera desencadenar un biju. Gaara estornudó, sintiéndose bastante confundido. Nunca antes se había enfermado. Bueno, tenía que irse. Después de todo, Ka-chan no obtendría sangre por sí sola. Quizás debería buscar algunos amigos que no supieran sobre la bestia. Bueno, eso podría verse más tarde. Por ahora, tenía que concentrarse en llegar a casa antes de que llegara su invitado. Naruto frunció el ceño mientras inspeccionaba la vista de aterrizaje. Los pergaminos estaban esparcidos por el área y había una pequeña abolladura en el suelo donde el dragón había golpeado la tierra. Por primera vez, apreció plenamente la suerte que habían tenido. Parecía inmune a muchas formas de muerte, pero había igualmente muchos métodos que no habían sido probados en él. Veneno, para uno, o un cuello roto. Si hubieran golpeado el suelo en el ángulo incorrecto. Temblando, volvió su atención a los pergaminos que cubrían el área. Reunirlos a todos sería un fastidio, pero no había otra opción. Necesitaba una gran cantidad de papel para trabajar su jutsu y, además, no le gustaba la idea de que alguno de los pergaminos de Orochimaru estuviera en las manos equivocadas, específicamente en los Sannin. Junto a él, Sayuri lo miró inquisitivamente. ¿Qué vamos a hacer, Nisan?
Naruto se encogió de hombros. Ponte manos a la obra recogiendo los pergaminos. Después de eso, tendremos que ver. La marioneta asintió y levantó la mano, los hilos de chakra se extendían desde la punta de sus dedos mientras comenzaba a arrancar pergaminos de los lugares más difíciles de alcanzar. No tenía idea de cómo ese pergamino había logrado alojarse dentro de las raíces de ese árbol, mientras Naruto se ponía a trabajar manualmente, recogiendo pergaminos con sus propias manos, mientras reflexionaba sobre la pregunta de Sayuri. Para ser honesto, realmente no había pensado en lo que sucedería cuando saliera de Otogakure. Simplemente escapar era extremadamente peligroso y requería mucha planificación, por lo que había centrado toda su atención en eso. Pero ahora que habían escapado, se preguntó qué pasaría ahora. No podía verse a sí mismo como un civil. Había sido bastante autosuficiente en Konoha, sin tener a nadie más de quien depender más que a sí mismo, pero aún se había perdido muchas cosas que otros niños daban por sentado, y no creía que pudiera funcionar. Como adulto en un trabajo ordinario, ni pensó que Sayuri sería capaz de hacerlo. Eso dejó de ser ninja, pero también hubo algunos problemas con eso. En Oto, no habían intentado convertirlo en un ninja. Habían estado tratando de preparar su cuerpo para Orochimaru, sin darle suficiente entrenamiento para escapar. Por eso, le habían enseñado Kenjutsu y Taijutsu, pero no ningún ninjutsu o genjutsu, aparte del pequeño jutsu que había logrado copiar de Ami, dejándolo lamentablemente equipado para la vida como ninja. Después de todo, tendrías que dedicarte al punto de la obsesión por el taijutsu para incluso superar el examen Genin Shin Ninjutsu. De vuelta en Konoha, corriendo alrededor de su vuelta 115, Rogue le estornudó. Oh, claro, él conocía la técnica de las marionetas, pero aún necesitabas un poco más que eso para convertirte en un buen ninja. Además, se adaptaba más al estilo de Sayuri. Naruto prefería atacar a sus enemigos de frente, no retroceder y dirigir una muñeca de madera para que lo hiciera por él. Entonces, primero necesitaría aprender algo de entrenamiento formal ninja, pero ¿de dónde podría obtener eso? Descartó a Konoha de inmediato. La aldea lo había tratado peor que a un perro rabioso, arrojándolo a Orochimaru sin pensarlo dos veces. Si volvía allí, no tenía ninguna duda de que volvería a correr el mismo destino, y no tenía ninguna intención de ser el nuevo cuerpo de la serpiente. Entonces, eso dejó a las otras aldeas, pero dudaba que pudiera encontrar a alguien dispuesto a entrenarlos. No, tendría que trabajar duro, probablemente usando trozos recogidos de otros ninjas, pero lo haría. Nunca había sido de los que se echaban atrás ante un desafío, y para él, eso era todo lo que iba a ser su entrenamiento. Sin embargo, Naruto examinó la pila de pergaminos a sus pies. No había ninguna orden específica para ellos, Sayuri simplemente había agarrado lo que podía para proporcionar papel para su jutsu. Sin embargo, estos pergaminos eran de la biblioteca personal de Orochimaru. No había ningún jutsu a mitad de precio allí, no señor, solo lo mejor para la colección de Snake Sanin. Y ahora eran de Naruto. Sayuri-chan. El títere se giró para mirarlo inquisitivamente, y Naruto levantó un pergamino, sonriendo con locura. Creo que es posible que desee comenzar a aprender a leer correctamente, rápido. El dueño del barco lo miró con los ojos entrecerrados y sus ojos rizados se entrecerraron con sospecha. ¿Por qué quieres irte tan tarde en la noche? Takeshi sonrió con incertidumbre. ¿Me voy a encontrar con alguien? El anciano se movió, su pie golpeando las tablas podridas por la humedad debajo de sus pies, y Takeshi tuvo brevemente una visión divertida de cómo se rompía debajo de él, enviándolo a estrellarse contra las agitadas aguas de Kiri. Sin embargo, el lado más racional de él esperaba que no lo hiciera, el anciano era su única oportunidad de salir vivo de Kiri. Había usado un Enge, uno de los jutsu enseñados por la Academia Kiri, para convertir su cabello azul en castaño y darle un tono de piel un poco más oscuro, pero no tenía mucha fe en él como protección contra los ninjas cazadores. Que incluso ahora estaban rastreando Kirigakure en busca de prisioneros fugitivos. Era solo porque estaban ocupados encontrando a otros que aún no habían ido tras él. Pero sabía que eventualmente lo buscarían y tenía que salir del país antes de eso. El dueño del barco escupió, una gota de saliva negra salpicando contra la pasarela de madera, antes de escudriñar a Takeshi, quien trató de verse como un adolescente perfectamente normal y perfectamente respetable sin absolutamente ningún Kekkei y Genkai. Aparentemente funcionó, ya que el anciano señaló el bote. Sube, entonces. Pero si causas el más mínimo problema, te volcaré. ¿Entendido?
Sin estar particularmente preocupado por la amenaza, uno de los primeros jutsus enseñados a los estudiantes de la academia en Kiri fue uno que les permitió respirar bajo el agua por un corto periodo de tiempo. Takeshi asintió con entusiasmo, caminando detrás del anciano. El bote se tambaleó precariamente mientras él trepaba dentro, y por un momento, Takeshi casi lamentó su decisión. Casi siendo la palabra clave. Escena retrospectiva. Takeshi rodó sobre su espalda, deseando que Suketsuki Genkai pudiera haber sido producir colchones. Hubiera dado cualquier cosa por estar de regreso en su vieja cama, con una cálida colcha y una madre que siempre le daba chocolate caliente antes de acostarse. No es que hubiera tenido una hora de dormir, por supuesto, porque los shinobi de Kiri eran varoniles y duros, y no escucharon a su madre acerca de irse a la cama exactamente a las 9, a menos que, por supuesto, les importara estar castigados. Suspirando, el niño de 10 años cerró los ojos. Después de todo, esta era la última vez que se iba a dormir. Lentamente, comenzó a quedarse dormido, y una voz débil dentro de su cabeza esperaba que pudiera volver a tener ese sueño, en el que era un shinobi increíble, y su familia lo felicitaba con grandes sonrisas en sus rostros. No la mirada congelada de horror en sus rostros que se había mostrado cuando los cazadores de linaje los habían encontrado. Auge. Takeshi se sentó muy erguido, con los ojos muy abiertos. No, eso no podía ser, era una especie de truco. Pero no fue así. Los sellos de drenaje de chakra en la puerta brillaban a través de una variedad de colores: carmesí, verde oscuro, azul cielo, marrón fangoso. Mientras Takeshi miraba con incredulidad, el resplandor se desvaneció, trayendo los sellos con ellos. De inmediato, la horrible sensación de tener su chakra constantemente succionado se desvaneció, dejando a Takeshi sintiéndose mareado y desorientado. De hecho, podía sentir que su chakra volvía a asentarse en su cuerpo, dándole fuerza. Todavía se sentía muerto de pie, pero sabía que tenía al menos una pequeña cantidad de chakra a su disposición, suficiente para usar un poco de jutsu y salir de aquí. Espera un minuto. Esa era precisamente la razón por la que los sellos de drenaje de chakra habían sido colocados en la prisión, para evitar que los prisioneros, la mayoría de ellos shinobi, escaparan usando su jutsu. Cada guardia y visitante tenía que usar un sello de contador, para evitar que su propio chakra también fuera absorbido. Como se necesitó una pequeña cantidad de chakra para alimentar cada sello, una pequeña cantidad que se convirtió en una gran cantidad cuando se consideró cuántos sellos había, el ninja con la mayor fuente de chakra en el país recibió la tarea de llegar a la prisión de vez en cuando para agregar su propio chakra a los sellos y mantenerlos funcionando. El Mizukage. Por eso, estaban atados a la vida del hombre. Entonces, si estaban fallando, solo había dos opciones. O el Mizukage había tenido una epifanía y decidió liberar a todos los prisioneros por la bondad de su corazón. PSHT. E Iwa admitiría que fue su propia culpa que las 3/4 partes de sus shinobi fueran aniquilados por el destello amarillo. Así que dejé la otra opción. Takeshi respiró hondo cuando los otros prisioneros, con sus propios sellos averiados, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. El Mizukage está muerto. Una ovación desigual surgió de las celdas, y Takeshi vitoreó con ellos. El alivio y la satisfacción por el merecido destino del Mizukage superaron su perplejidad por el hecho de que acababa de ver al hombre pasar por su celda, y se veía perfectamente sano en ese momento. Un estallido amortiguado sonó cuando los prisioneros, con su chakra parcialmente restaurado, comenzaron a trabajar para salir de sus celdas. Takeshi escuchó un silbido y rápidamente se alejó del frente de su celda, protegiéndose la cara con los brazos. Su puerta se hizo añicos, los escombros volaron por el aire que Takeshi apenas esquivó. Cuando el polvo se aclaró, vio al prisionero en la celda frente a él sonreír tímidamente. Claramente el hombre había dominado cualquier jutsu que había usado para salir de su propia celda. A Takeshi no le importaba eso, podía escuchar los pasos de pánico de los guardias y sabía que tenía que salir lo más rápido posible. Corriendo por los pasillos, el niño buscó una salida, tratando frenéticamente de recordar dónde lo habían traído. Después de unos minutos de búsqueda sin rumbo fijo, encontró una pequeña habitación con un escritorio y algunos archivadores. La oficina del alcaide. Los ojos de Takeshi se iluminaron cuando vio una pequeña puerta, más allá de la cual pudo ver un pasillo que terminaba con la salida. Libertad, aquí vengo. De repente, escuchó una voz detrás de él. Mujer maldita. No hubo tiempo para salir por la puerta. En cambio, Takeshi se sumergió debajo del escritorio, acurrucándose para que su cuerpo desgarbado pudiera caber en el espacio estrecho.
Era incómodo, pero no tenía otra opción, por lo que parecía, 2 personas habían entrado en la habitación y definitivamente no eran prisioneros. La voz, que reconoció como perteneciente al guardia que lo había arrojado a su celda, continuó. Tratamos de rastrearlos, Uchiha-sama, pero su jutsu. Hubo una risa fría, y los pelos de la nuca de Takeshi se erizaron. No era solo la forma ominosa en que la risa parecía resonar en la habitación, o el hecho de que iba acompañada de la risa nerviosa del propio guardia, lo que indica que también estaba asustado de con quién estaba. No, era el humor helado en la risa, como si quienquiera que viniera no tuviera misericordia o bondad alguna. No importa. Si cree que puede escapar de mí, está muy equivocada. Esa mujer tiene algo que necesito, y no descansaré hasta que sea mío. Takeshi frunció el ceño. ¿Cuál mujer? ¿Qué tenía ella que fuera tan importante para quien estuviera hablando con esa voz sedosa y venenosa? Oh, por supuesto, Uchiha S-sama. ¿Pero qué hay del Sandy? Lamentablemente, mi jutsu salió un poco mal. La bestia se me escapó. Pero entonces, ¿qué vas a hacer ahora, Uchiha-sama? El sonido de pasos se acercó y Takeshi se apretó contra la madera del escritorio. Por favor, no dejes que me encuentren. Volveré a Megakure. Pain necesita un poco de orientación. Y, por supuesto, está el asunto del Kyuubi. ¿No lo has encontrado todavía? No. El mocoso parece haber desaparecido de la faz de la tierra. Pero, no importa. Estoy seguro de que Setsu será más que suficiente para rastrearlo, después de que encuentre su propio Jinchuriki. Takeshi frunció el ceño, pasando estas desconocidas palabras por su mente. Jinchuriki, Sanbi, Kyuubi, ¿de qué estaban hablando? Pero por ahora, quiero que encuentres a esa miserable mujer. Durante demasiado tiempo, dejé que Yagura se encargara de las cosas. Esperaba que la amenaza de muerte la hiciera volver, pero esos Uzumakis son tercos hasta el final. Ahora, debo partir, pero encuéntrala. Rápido. Takeshi esperó hasta que ambos se fueron antes de salir de debajo del escritorio y huir lo más rápido que pudo fuera de la prisión. Las alarmas ya estaban sonando, y sabía que tenía que escapar, antes de que lo arrastraran de regreso a prisión, y peor. Flashback final. Takeshi se reclinó contra el costado del bote, Kirigakure desapareció lentamente en la niebla por la que era famoso detrás de él. Se sentía muy cansado y quería dormir, pero primero, silenciosamente ofreció una oración por quienquiera que buscara a ese hombre. No sabía lo que quería, pero había una cosa que sabía con certeza. No querría estar en su lugar cuando la atrapara. Naruto terminó de escanear el texto con los ojos muy abiertos. Cuando estaba en Konoha, había tenido que luchar por cada rastro de conocimiento que encontraba. Pocos estaban dispuestos a enseñarle, y los que lo hacían solo realizaban la tarea con el mínimo esfuerzo, lo que lo obligaba a luchar con cada jutsu hasta que lo hacía bien. En Oto, no le habían enseñado nada en absoluto aparte de taijutsu, títeres y kenjutsu, por lo que no podía escapar de las garras de Orochimaru. Su arsenal era pequeño, patéticamente así, y no tenía ninguna duda de que, al menos en cuanto al ninjutsu, estaba detrás de sus compañeros en su antigua clase de la academia. Sin embargo, sentarse ante él era una gran cantidad de conocimientos. Aquí no solo había ninjutsu, ¿o no? Naruto solo había leído algunos de ellos hasta ahora, pero podía decir que había una amplia variedad. Ninjutsu, genjutsu, fuinjutsu, información sobre diferentes países, detalles de Kekko y Genkai y cómo Orochimaru los había trasplantado con éxito, y más. Tipos exóticos de la naturaleza de los chakras, incluso un poco sobre el Biju. Naruto había estado particularmente interesado en este último. Sabía tan poco sobre lo que se había sellado dentro de él, aparte del hecho de que era un zorro con 9 colas, y había sido tan poderoso que nada más que sellarlo lo detendría. Pero los pergaminos sobre el Biju le habían dado una descripción más detallada del Kyuubi, y también le habían dado una indicación sobre qué esperar de él. El Kyuubi había aparecido por primera vez, por lo que el escritor podía decir, más de 300 años antes, cuando había atacado el castillo de una banda de mercenarios. Después de masacrar todo lo que se encontraba en los alrededores, se había desvanecido, solo para seguir apareciendo a lo largo de la historia, atacando lugares donde la malicia humana se pudría. Al igual que con los otros Biju, la gente había estado interesada en su poder y había tratado de controlarlo. Pero de todas esas personas, solo 2 habían podido hacer eso, y ambos eran de Konoha. El primero Kage y un hombre llamado Uchiha Madara. Según el pergamino, el primero Kage había controlado al Kyuubi usando su Mokuton, un Kekko y Genkai que le permitía controlar árboles, mientras que el Uchiha había usado su Sharingan.
Naruto no tenía idea de qué tenía que ver cultivar árboles y copiar jutsus con el control de las bestias con cola, pero ciertamente era información útil. Sin embargo, estaba un poco decepcionado por el poder del Kyuubi. A diferencia del Ichibi, que aparentemente podía controlar la arena, o el Nekomata con poder sobre los muertos, o el Oukou con sus ilusiones, el Kyuubi era más un tsunami de chakra. Simplemente aplastaba todo a su paso, y todos los demás no eran una amenaza. A lo que sea. Sin embargo, ahora que lo pensaba, probablemente era de ahí de donde había venido su enorme reserva de chakra, y el Bihulu probablemente también lo estaba curando, no estaba dispuesto a morir con él. Bueno, eso fue algo. Pero a pesar de la cantidad de conocimiento que tenían los pergaminos, había un pequeño problema con ellos. Todos estos jutsus fueron avanzados. Orochimaru difícilmente iba a mantener las técnicas de rango E en su biblioteca personal, después de todo. No, todos los jutsus que había allí eran de rango A en el nivel más bajo. Enge, Kawarimi, Kakuremino, Nawanuke, Bunshin. Todo el jutsu básico que un ninja debía conocer, pero Naruto no. Y ciertamente no los encontraría dentro de estos pergaminos. Fue como hornear, en cierto modo. Mientras que otros podrían comenzar con bollos simples y luego avanzar hacia arriba, Naruto tendría que sumergirse directamente en el pastel de bodas de 6 niveles. Y sabía que, como se esperaba que incluso el ninja más bajo conociera las técnicas básicas de rango E, él también tenía que hacerlo. Pero, ¿de dónde podría aprenderlos? Una forma lógica sería visitar una de las aldeas, encontrar la manera de escuchar sus lecciones y descubrir cómo hacer esos jutsus. Pero tendría que encontrar un horario de cuando se les enseñaría, y tendría que asegurarse de que no lo descubrieran. O simplemente podría comprar un rollo de técnicas. Tenían que venderlos en alguna parte. Desafortunadamente, Naruto no tenía dinero y no había pensado en robarle nada a Orochimaru, bastante descuidado con él, admitió para sí mismo. Entonces, tendría que encontrar una manera de ganar, o robar, algo de dinero también. Maldita sea. ¿Quién hubiera pensado que la libertad sería tan complicada? Suspirando, el niño se puso de pie, estirando los brazos por encima de la cabeza. Actualmente estaba sentado en la habitación que Sanso le había dado, con los pergaminos apilados en el techo junto a su cama. Naruto ya había decidido que él y Sayuri se irían por la mañana. De hecho, la única razón por la que se quedaba a pasar la noche era porque estaba lloviendo afuera, y dudaba que eso reaccionara bien con su periódico. Decidiendo ver dónde estaba Sayuri, Naruto bajó las escaleras. Sin embargo, antes de que pudiera buscar al títere, Sanso lo abordó, que parecía preocupado. Ah. Naru-chan. ¿Crees que podrías salir y encontrar a Karashi? Estoy tan preocupado por él. Naruto asintió, decidiendo que no tenía nada mejor que hacer, y salió por la puerta, mirando hacia las nubes grises. La lluvia solo caía levemente, pero pronto empeoraría. Necesitaba encontrar a Karashi pronto. De todos modos, ¿a dónde se había ido el chico mayor? Caminó por el costado de la casa y vio lo que parecía ser un pequeño granero. Las puertas se abrieron para revelar algunas ollas oxidadas apiladas alrededor de una gran viga. Karashi estaba de pie en la puerta, otros 2 chicos de la misma edad que él lo rodeaban, con burlas en sus rostros mientras lo empujaban. «Au, el bebé va a empezar a llorar por su madre. ¿Vas a delatarnos, Karashi?» Karashi se tambaleó hacia atrás, sacudiendo la cabeza. «Déjame en paz». Naruto frunció el ceño mientras observaba la escena. Karashi parecía ser tan fuerte físicamente como los otros 2, sin embargo, se estaba dejando empujar por ellos. Naruto podría haberlos eliminado fácilmente. Demonios, Sayuri podría haberlos noqueado dándoles una paliza en la cabeza. Y cuando consideraste que Naruto se había enfrentado a Orochimaru, la brecha entre sus habilidades era mucho, mucho más amplia que la brecha entre Karashi y los otros chicos, le enfermaba que alguien pudiera permitirse rendirse tan fácilmente. Dio un paso adelante, y los chicos se volvieron para mirarlo, los ojos de los extraños se agrandaron cuando vieron su apariencia. Naruto arqueó una ceja. ¿Qué estás haciendo? El mayor de los chicos sonrió, aunque todavía parecía un poco inseguro. Enseñarle a este pequeño enano a respetar a sus superiores. Váyase, si no quiere recibir el mismo trato. Naruto arqueó una ceja. Se había enfrentado a Guren, Kabuto, una multitud de víctimas de focas malditas y al propio Orochimaru. ¿Estos chicos realmente pensaban que lo asustaban? Aparentemente sí. Bueno, en ese caso, estaría feliz de mostrarles cuánto los temía. Extendiendo su mano, palpó mentalmente en busca de cualquier metal en el área.
Ah, ahí estaba, cada niño llevaba un cinturón, con bonitas hebillas en ellos. Naruto envió una orden mental para que el metal viniera hacia él, y lo hizo, las hebillas se rasgaron y los cinturones se alejaron. De inmediato, los pantalones de los niños se cayeron, colapsándose alrededor de sus pies. Naruto sonrió con sarcasmo a los chicos enojados y humillados. Puedo hacer mucho peor que eso. ¿Quieres ver? Sacudieron la cabeza rápidamente, sosteniendo sus pantalones con una mano mientras se alejaban. Naruto negó con la cabeza con disgusto. Le tenían miedo. ¿Por qué había hecho que les soltaran las hebillas? Realmente, esperaba que no planearan convertirse en ninja, cualquiera de los shinobi que conocía fácilmente los asustaría con sus trucos. Karashi miró entre Naruto y las espaldas de los chicos en retirada con una mirada de sorpresa en su rostro. Gracias. Naruto lo miró fijamente. ¿Por qué no los rechazaste? No eran más grandes que tú. Karashi dio un paso atrás. Yo no podría. Había dos de ellos. Entonces, ¿no podrías haberlos enfrentado? Karashi lo fulminó con la mirada. Me hubiera gustado verte hacerlo mejor. Naruto arqueó una ceja y Karashi pareció recordar que lo había hecho mejor. El chico mayor retrocedió rápidamente. No entiendes cómo es. Apuesto a que nunca has tenido personas como ellas siendo malas contigo. Naruto lo miró con disgusto. ¿Gente como ellos? Tenía todo un pueblo lleno. No estaban interesados en ser amables conmigo, pero no me dejé empujar por ellos. Y ni siquiera tenía una madre como tú. Tuve que hacerlo por mi cuenta. Karashi abrió y cerró la boca, antes de correr de regreso a la casa. Naruto puso los ojos en blanco, antes de mirar al cielo, ahora lloviendo a cántaros y decidiendo volver a su interior. Después de todo, se irían por la mañana y no quería resfriarse. Karashi estaba muy callado cuando Naruto regresó y no le habló en absoluto. Pero cuando Naruto salió de la habitación, vio que los ojos del chico mayor lo seguían con curiosidad, como si tratara de resolver un rompecabezas al que le faltaban la mayoría de las piezas. El invitado de Aiko no tardó en llegar. Kiyoshi acababa de terminar de poner la mesa cuando se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Aiko se puso de pie rápidamente y se acercó cojeando a la puerta, levantando el pestillo mientras miraba a través. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Mamoru-sensei. La puerta se abrió para revelar a un anciano diminuto, vestido con la ropa polvorienta de un viajero frecuente, con una gran bolsa colgada a la espalda. Él sonrió cuando la vio y habló en voz baja y crepitante. Ah. Aiko-chan. ¿Cómo está mi estudiante favorita? Aiko lo abrazó, feliz de ver a la persona que sus padres habían contratado para enseñarle Fuinjutsu cuando era una niña. Mamoru era un ninja retirado de Takigakure, pero de vez en cuando visitaba a su antigua alumna para ver cómo le iba. Era un poco extraño que él la visitara ahora, normalmente, venía más tarde en el año, pero ella se alegraba de verlo. Disfrutaron de la cena, intercambiando historias de lo que habían estado haciendo desde la última vez que se vieron y recordando el momento en que habían sido maestros y estudiantes, y Aiko no pudo crear una etiqueta explosiva sin que explotara en su cara. Kiyoshi, quien estaba apoyada contra su abuela, estaba muy callada y, a medida que avanzaba la noche, sus párpados bajaron gradualmente, hasta que se quedó profundamente dormida. Aiko se rió entre dientes cuando vio esto, poniendo un brazo suavemente alrededor de la chica para sostenerla. Se hace tarde, Mamoru. El anciano asintió y Aiko frunció el ceño al ver una expresión seria en su rostro. Necesito irme, Aiko-chan, pero hay algo de lo que necesito hablarte primero. Aiko lo miró, perpleja. ¿Qué es? Mamoru inclinó la cabeza. Hay una organización, compuesta por ninja desaparecidos. No sé sus identidades, ni siquiera de qué pueblo vinieron originalmente, pero sé que parecen ser un grupo bastante peligroso. Y lo que les interesa es el Biju. No sabría de ellos, excepto que un viejo amigo, a quien no había visto en muchos años, me visitó recientemente. Un miembro de este grupo se le había acercado, que quería información sobre el tipo de sellos utilizados en la creación de Jinchuriki, específicamente, cómo romperlos. Aiko jadeó, sus brazos se apretaron alrededor de la durmiente Kiyoshi, como si tratara de protegerla. Después de que el Oukou fue sellado, buscó una manera de sacárselo a su nieta, con la esperanza de salvarla del destino de un Jinchuriki. Pero pronto se dio cuenta de que eso era imposible. Una vez que el Jinchuriki estaba atado a un demonio, eso era todo. La única forma de separarlos era matando al Jinchuriki. ¿Por qué quieren saber eso? Preguntó, su voz temblorosa. ¿Para qué Jinchuriki lo querían?
Mamoru levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. No lo sé. Sin embargo, he escuchado rumores de hombres vestidos con atuendos similares, en la mayoría de las aldeas principales. Entonces, es posible que no estén detrás de un solo Jinchuriki, sino de todos. Los ojos de Aiko brillaron, y Mamoru comenzó a sudar cuando una ola de intención asesina inundó la habitación, haciendo que Kiyoshi gimiera en sueños. Nadie va a tocar a mi nieta. Mamoru levantó las manos, tratando de apaciguarla. Podrían ser solo rumores, Aiko-chan, pero si ves a alguien usando una capa con nubes rojas, mantén a Kiyoshi escondido. Aiko se dejó caer en su silla. ¿Y si te equivocas? Si vienen por ella, tendría que usar el Oukou para escapar, si la ayudo. Odiaba la idea de que Kiyoshi usara al demonio para cualquier cosa, pero si realmente estaba en peligro. Mamoru la miró sombríamente. ¿El Oukou? Aiko-chan, si los rumores son ciertos y vienen por ella, solo hay una cosa que Kiyoshi podría hacer para evitar que se lo lleven. ¿Qué? Aiko preguntó rotundamente. Correr rápidamente. Un grito partió el aire y Kabuto hizo una mueca, moliendo una hierba para usarla en un veneno particularmente potente. Orochimaru había sido más molesto cuando se enteró de que Naruto había escapado y se estaba desquitando con sus subordinados. Si Kabuto estuviera en la misma habitación, entonces sin duda también sería un objetivo. Menos mal que se iba en otro proyecto para Orochimaru. El hombre siempre estaba buscando nuevas avenidas de poder, y recientemente se había sentido intrigado por una pequeña aldea, que se decía que había aprovechado el poder de una estrella caída. Si pudieran tomar ese poder y replicarlo para su propio shinobi, las posibilidades eran infinitas. Con este fin, a Kabuto se le había asignado su propio laboratorio, uno que estaría situado cerca de Oshigakure, como se llamaba la aldea. Aunque la estrella sería su proyecto principal, a los encargados de los laboratorios se les permitió realizar sus propios pequeños experimentos, y Kabuto estaba particularmente interesado en uno. Las transferencias de Kekko y Genkai eran comunes en Oto, y una fuente común de frustración para aquellos que tenían que seguir buscando nuevos sujetos de prueba, ya que muy pocos de ellos lo vivieron. Sin embargo, Kabuto estaba seguro de que podría encontrar algunos. Después de todo, los dos linajes en particular que quería reproducir eran muy especiales. Incluso Orochimaru los había querido. Fue muy fácil obtener una muestra de Kimimaro. El niño ahora estaba en coma, solo una gran variedad de máquinas evitaban que su enfermedad se apoderara de él por completo, y como su médico, Kabuto tenía acceso prácticamente sin restricciones a él. Guren fue más difícil. No le agradaba y confiaba en él mucho menos de lo que podía arrojarle. Al final, Kabuto se había visto obligado a fingir que Orochimaru quería que la examinaran médicamente, en caso de que hubiera desarrollado una enfermedad Kekko y Genkai como Kimimaro, y la mujer prácticamente había saltado a la mesa médica. Ahora, tenía dos muestras, una de Shikotsun-yaku y otra de Shiton. Y con ellos, un mundo de oportunidades. Sanso se entristeció al ver partir a los dos niños que habían llegado no 2 noches antes. La niña había sido bastante encantadora, aunque un poco adversa a dejar que Sanso tomara su ropa para lavarla, mientras que el niño definitivamente le había hecho algo a Karashi. Esos desagradables matones no lo habían molestado por un tiempo, y ella estaba segura de que Naruto lo había hecho. Tuvo algo que ver con eso. Actualmente, los dos estaban parados junto a la puerta, listos para irse, y ella les sonrió. Asegúrate de volver. La niña sonrió alegremente, mientras Naruto asintió. Por supuesto que lo haremos. Adiós. Con eso, salieron por la puerta y Sanso se volvió hacia su hijo. Oh, espero que los veamos de nuevo. Karashi sonrió, luciendo un poco insegura. Sí, yo supongo que sí. Fuera de la casa, Sayuri miró al dragón de papel con expresión molesta. ¿Tuviste que usar todos los pergaminos, Nisan? Estaba leyendo uno. Naruto la miró divertido. Oh, ¿cuál? Se trataba de bichos. Nisan, ¿sabías que algunas personas tienen bichos viviendo debajo de la piel? Naruto se estremeció ante la idea. No. Bueno, lo hacen. Y algunos de ellos los volvieron venenosos. Asintiendo con la cabeza a lo que Sayuri estaba diciendo, Naruto pasó su pierna por el costado del dragón, ayudándola también. El títere miró al cielo, antes de volverse hacia él con curiosidad. Entonces, Nisan, ¿a dónde vamos ahora? Naruto le sonrió mientras el dragón se elevaba en el aire. ¿Sabes qué? Ella sacudió su cabeza. No tengo ni idea. Los ojos de la sacerdotisa se abrieron de golpe, revelando brevemente un extraño patrón púrpura antes de que volvieran a la normalidad.
La niña en su regazo la miró, insegura. Kachan, ¿estás bien? Ella le sonrió, alisándose el cabello. Sí, cariño, estoy bien. Ahora, ¿por qué no ves si la cena ya está preparada? La niña asintió y se alejó corriendo, mientras su madre la miraba con tristeza. Oh, Xion, pensé que sería mejor para ti no aprender los verdaderos caminos de la sacerdotisa, pero ahora veo que estaba equivocado. Necesitas ese poder para sobrevivir, y puedo ver en mi visión que hay cosas mucho peores que los demonios en este mundo. Uf. Finalmente, creo que he hecho mi trabajo preliminar para mis personajes principales. Ahora, finalmente podemos pasar a la acción.